Hola Constanza, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, doctora. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué mal se ve? ¿Ves porque la luz esta que me da acá arriba? A ver si la apago. Ahí no se ve nada. A ver si prendo la otra. Me pasó que todas las luces las dicrónicas se me apagaron a la vez. Bueno, ahí están, por lo menos me la mandan. Con este ¿Todo día bien? Sí, sí, tremendo. Bueno, fuera a las 7 de la tarde, ¿viste? sí, ya es de noche. Seguro. Porque no me podía contactar y estaba preocupada por eso. Bueno, vamos a esperar un poco que llegue algunos chicos más. ¿Mm? ¿Cómo anduviste con los parciales? Yo te tomé, ¿no? Creo o no. No, en el parcial me tomó Martínez con Dres y después fui al recuperatorio y me ¿Martínez con tomó quién? con Dres de otra comisión. Dres creo que es. Ya sé, pero no lo conozco. Sí, ya sé, pero no lo. Ya sé, es uno grandote. El que está en Cambiario, ¿eh? No lo ubico. Lo Uno debo hay. conocer. Sí, lo debo conocer de vista, pero no lo ubico con el apellido. Y ¿Y sí, el recuperatorio, recuperatorio? el recuperatorio me tomó Garabuzo con Martínez. Claro, yo no pude estar. Ayer fue. El recuperatorio no fue el viernes pasado. No, yo estuve en el recuperatorio, lo que no pude estar es en el parcial. Sí, Y hoy no pude estar, o el miércoles no pude estar en el del plan nuevo. sí, el plan nuevo rinde esta semana. Claro. ¿Vos decís que van a venir chicos? Sí. Sí, Este, calculo que sí, más que el viernes estamos pasado. re puntuales estamos todavía. Súper tempranito. ¿Cómo vas con la materia? Bien, es larga, pero bien, sí. Me preocupa un poco cambiario, la verdad. Claro, Más es que, otra más materia que totalmente distinta, eso es lo que pasa. sí, porque una tipología bastante, o sea, distinta, concursal y quiebras, y es como que, Y bueno, por eso ahora en el plan nuevo está diferente materia. sí, Por suerte, porque siempre es muy, muy diferente. y es larga también. Claro, aparte salís de una o sea, es como que es una materia totalmente descontextualizada bueno, por eso ahora está separada. A mí me Mm. parece- Así que bueno, así está. Es una materia que es totalmente, a mí me pasó cuando era alumna, totalmente descontextualizada, entonces de lo que es de concursal, y uno le mete pilas con concursal y te pasa que te sentís como totalmente perdido. Así que bueno. No, para mí tendrían que ser dos materias, concursal y quiebras, y cambiario aparte. Claro, 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 es que está ahora en Derecho a la Empresa. Claro, en el plan nuevo está. Ya no está más, en el plan nuevo ya está más. Ya lo sacaron, así que buenísimo. Porque la verdad que sí, totalmente descontextualizado. Pero bueno, los del plan viejo están todavía sufriendo el tema de. Claro, como que pasan directamente y encima. Pero Sí, bueno, ayer tuvimos cambiario. claro. Sí, esta semana que pasó ya tuvieron, o esta semana tuvieron también ya. Claro, ayer tuvimos. Claro, claro, estoy viendo que empezaron ayer, claro. Sí. Claro, bueno, no se asusten, igual pues todos sobrevivimos a eso, me incluyo, así que bueno, si yo sobreviví, ustedes también. Así que bueno.
Ignacio, somos poquitos, vamos a esperar. Hola, profe. ¿Cómo Profe, andás? ¿Bien? no activo la cámara porque si no se me corta el Zoom. Sí, vos sabés que es un lío, porque eh, se, ¿cómo se llama? Se colapsa el sistema. Vamos a esperar un poco que lleguen otros más para ver a ver qué quieren repasar. Perfecto. ¿Qué temas les resultaron difíciles? Además me estaban haciendo catarsis de cambiario, pero bueno, en el plan nuevo, por suerte, fue un tema que se tuvo en consideración, y bueno, por eso el plan nuevo no tiene cambiario. O sea, está separado de concursos y quiebras. Así que bueno, así que ayer me imagino que tuvieron un estresazo. Sí, porque es como todo nuevo. ¿Eh? Sí, práctica 2 vi algo, pero acá como ya verlo de fondo. Claro, 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 claro. ¿Con quién tuvieron clase? ¿Con Canti ayer? No, con Mariano. Ah, es el que es grandote, alto. Sí, no, nunca me acuerdo el apellido, no los conozco tanto los conozco de vista. Claro, pero es algo totalmente diferente, entonces bueno, les pasa eso. Pero bueno, ya se van a ir acostumbrando de a poco. Bueno, si quieren, vamos a esperar un poquito porque somos tres nomás. Igual yo, aunque esté una sola alumna, igual les hago el repaso que necesiten. ¿Qué dificultad temática tuvieron Ignacio y Constanza? Yo me parece que me hubiera agarrado un ventilador en la cabeza, pero no, es mi pelo, así. A veces está más... ¿Qué tuvieron de dificultad? Constanza, me vas a decir cambiario. Bueno, cambiario yo no... No, las acciones de ineficacia, podríamos hacer un repaso de eso. Sí, cómo no. Vamos a hacer el repaso de ineficacia. Yo tengo acá el material, justamente a mano, como para que vea cómo lo dieron. ¿Bien? Bien. Acá está a mano mío, así que lo tengo ahí al lado, ¿sí? Así que, bueno, fíjense, hay un PowerPoint, además tienen las clases grabadas. No sé si quieren que esperemos un poquito, pero ya pasaron 5 minutos, esperamos 5 minutos más y comenzamos. Dale, sí. Sí. Hay un PowerPoint que está muy completo, que estoy viendo, que tiene 35 filminas. Que bueno, ahí están más o menos explicadas las acciones de ineficacia, porque en realidad, fíjense que algunas son acciones y otros no, porque los actos de pleno derecho no son acciones, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son acciones, ¿sí? Cuáles no son acciones, ¿está? Y qué es ineficacia en general, ¿m? ¿Qué significa ineficacia? ¿Está? ¿Qué es necesario para promover las acciones? Que es la fecha inicial del estado de cesación de pagos, por sentencia que haga cosa juzgada. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? El requisito previo. Pero vamos a esperar unos minutos más para que no me hagan volver a repetir todo. Me llama la atención que no esté Mauricio, que viene siempre, que no... Hay un montón de chicos que vienen siempre a los repasos. Sí, es raro. Sí, es raro. ¿Sabrán? Ahora ahí pongo en el grupo. Capaz que se confundieron como empezó cambiario, a lo mejor creen que no hay más repaso de concursal, ¿no? Yo tengo varios repasos todavía. Tengo este de hoy, tengo otro más, Sí, todos los viernes, me parece. todos los viernes. Sí, tengo un montón. Ahí se están conectando. Bien.
Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Luis? ¿Bien? Hola, buenas. ¿Cómo Ah, andás? ¿Cómo andás Luis? ¿Bien? bien, bien, y se me fue el horario. Estábamos charlando un poquito. Bueno, Ahí puse en el grupo. Bueno, sí, porque capaz que creen que no hay, porque me llama la atención, porque siempre están. Bueno, vamos a hacer un repaso de ineficacia entonces, ¿sí? A pedido de Constanza, ¿bien? Ya pasaron 10 minutos, ¿sí? bien. ¿Pusiste en el grupo? ¿Vos qué decís? ¿Que creen que no hay? Capaz que por el tema de que ayer hubo cambiario, Eso es lo que me parece que los confundió. Creen que no hay repaso. sí. Pero ahí puse en el grupo igual, ¿eh? Bueno. Sí, yo creo que les confundió eso, ¿no es cierto? A ver si prendemos esta luz. Esta luz sale horrible. Sí, pero peor es. Bueno. Esperamos 2 minutos por si ¿qué te contestaron algo en el grupo o no. Igual mejor, viste, que empiecen más tarde. Hoy llegué temprano porque vieron que salgo igual Valeria me iba a suplantar hasta que llegue, pero igual no llego bien porque tengo de sobra de tiempo, así que no necesito, llego puntual y todo. No, no me respondieron, pero bueno, ponerlo puse. Bueno, empezamos entonces, ¿les parece? Bueno, Constanza me pidió que hagamos un repaso de ineficacia, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, perfecto. ¿qué es ineficacia en general? Es una sanción legal que priva a un acto jurídico de efectos que lo son propios. ¿Bien? Hay distintos tipos de ineficacia. ¿Sí? Tenemos la nulidad, que borra los efectos de todo el acto jurídico con efectos retroactivos. ¿Sí? Tenemos respecto de todas las partes y respecto de terceros, y dentro de la ineficacia, la llamada inoponibilidad. ¿Sí? Tenemos también otros tipos de especies dentro del género ineficacia, como son la inaplicabilidad de pactos, por ejemplo, del pacto comisorio, por la sentencia de quiebra, ¿bien? Otros tipos de inaplicabilidad que establece la ley. Pero, como me han preguntado, las acciones de ineficacia, estamos hablando dentro del género ineficacia, la especie de inoponibilidad. Es decir, aquella que no produce la nulidad del acto. Esa sanción legal no produce la nulidad del acto. El acto sigue siendo válido respecto de las partes intervinientes, solamente que no produce efecto respecto de determinadas personas, en este caso del concurso. ¿Está? La quiebra. En especial, la quiebra. ¿Está? Entonces, para que se pueda empezar a poner en juego, ¿sí?, todas estas acciones, y algunas que no son acciones porque son de pleno derecho, dentro del género de ineficacia, de sanción legal, de inoponibilidad, ¿me siguen Constanza, Luis e Ignacio? Sí, sí, sí. Dentro de esta especie de inoponibilidad, ¿bien?
tiene que estar fijado primero por el incidente del 117, la fecha inicial del estado de cesación de pagos. ¿Está? Ese incidente específico, porque tiene plazos propios, trámite específico, especial, es el que lo fija el juez. O sea, ese incidente termina con una sentencia del juez que fija cuál es la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Y en ese incidente, cuyo trámite está detallado en el 117, es una pieza fundamental, aunque no lo obliga el juez, y no lo vincula el juez, el informe general. ¿Está? En el cual el síndico estima cuál sería, de acuerdo a su criterio, ¿sí?, de acuerdo a toda su indagación, cuándo comenzó la fecha del estado de cesación de pagos. Pero no lo vincula el juez. Ni la fecha que indica el deudor, ni la fecha que indica el síndico, ni la fecha también que observan los acreedores que podrían haber estado involucrados o terceros en esa fecha, en ese plazo, que podrían ser afectados en sus actos. ¿Está claro? Sí. Entonces, para que puedan entrar en juego las acciones de inoponibilidad de todo ese capítulo, las de revocatoria concursal, las de pleno derecho, que no son acciones, porque no requieren trámite, o la revocatoria pauliana dentro de la quiebra, tiene que estar fijada por el juez, mediante el procedimiento del 117, la fecha inicial del estado de cesación de pago. ¿Hasta ahí vamos? Estoy siguiendo el PowerPoint, Constanza, como para que tengan también después el material, ¿bien? No se los paso por una cuestión de que si no es aburrido pasar el PowerPoint. Fíjese que dice el material, que tiene 35 filminas, que decretada la quiebra, nacen acciones. Estoy haciendo en palabras más llanas, ¿no? Y basadas en que hay una insolvencia ya declarada por el juez, ¿no? Con la quiebra, esa insolvencia de hecho se transforma en insolvencia de derecho, ¿no es cierto? Y esas acciones, lo que tienen por objeto, las que son acciones, porque ya le digo que algunas que están en el PowerPoint no son acciones, porque precisamente se declaran sin algunas inoponibilidades de pleno derecho, sin necesidad de acción o trámite alguno, como en hacer la del 118, estas acciones tienen por objeto la recomposición del patrimonio del fallido. Es decir, esos actos que el fallido realizó antes de la quiebra, ¿bien?, van a ser privados de efectos, eso se los digo con mis palabras, precisamente porque fueron realizados en un periodo que le vamos a denominar periodo de sospecha. ¿Bien? Y ese periodo de sospecha va a depender de si se trata de quiebra directa o quiebra indirecta, va a tener un punto final diferente. Es decir, si estamos hablando de quiebra directa, el punto final del periodo de sospecha va a ser la sentencia de quiebra, en la sentencia de quiebra directa. El punto final, tenemos acá, yo en Google Meet puedo hacer pizarra, acá no sé usar la herramienta pizarra, acá pues yo utilizo más el Google Meet. Pero si tuviéramos que hacer una pizarra, tienen el punto final en la quiebra directa, la sentencia de quiebra, y el punto del periodo de sospecha, y el punto de inicio va a ser la fecha inicial del estado de cesación de pagos que la va a fijar el juez. ¿Cómo? Mediante el procedimiento del 117 que acabo de decirles. En el cual es una pieza fundamental, aunque no vinculante, el informe general del síndico de las observaciones que hubieron. ¿Está claro? Y el juez, cuando fija la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que es el punto inicial o punto de partida del periodo de sospecha, no puede retrotraerse a los fines de estas acciones de inoponibilidad más de 2 años, a estos únicos efectos, en la búsqueda del periodo de la fecha inicial. Es decir, retomamos, en la quiebra directa, el punto final del periodo de sospecha, se hacen acá, el punto final es mi dedo este de acá, en la sentencia de quiebra. El punto de partida, en mi dedo izquierdo, es ¿cuál? Es decir, es la fecha que fija el juez mediante el procedimiento del 117. ¿Está claro? En cambio, en la quiebra indirecta, este dedo, la fecha, el punto final del periodo de sospecha,
es en la fecha de demanda o presentación de concurso preventivo del artículo 11. ¿Está? Y la fecha inicial es la fecha que fija el juez, que la fecha, desde esta fecha para atrás, fecha inicial, siempre va a ser fijada por el juez en el procedimiento del 117, que es un incidente específico. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, estas acciones, y algunas que no son acciones, porque son de pleno derecho, tienen por objeto recomponer el patrimonio del fallido, dejar sin efecto ese acto que el fallido realizó, y recomponer el patrimonio, que los bienes vengan a la quiebra, en palabras llanas. ¿Está Constanza? Luis, Ignacio, como Sí, una perfecto. particular esta. Sí, tenemos que hacer esa diferencia cuando ustedes, si nos preguntan, ¿no? El periodo de sospecha, cuando es con la quiebra indirecta, marcando estos puntos que usted hace referencia. Claro, ¿no? claro, Indirecta, claro. y no marcar un solo periodo de sospecha, sino tiene que ver que haya dos, si alguna No. es quiebra directa o Sí, quiebra indirecta. no es que hay dos periodos de sospecha, depende, el plazo varía, el punto final del periodo de sospecha varía según sea quiebra directa o quiebra indirecta. Claro, ahí está, perfecto. ¿Entendés? Sí, sí. En este caso, este dedo es la quiebra directa. Si se trata de quiebra directa, va a ser la sentencia de quiebra directa. Si se trata de quiebra indirecta, este dedo va a ser la fecha de presentación en concurso preventivo. Este dedo de acá, que es la fecha inicial, lo fija el juez por el procedimiento 17. ¿Está bien? Y el juez busca este dedo, la fecha inicial, no está vinculado, o sea, toma en cuenta lo que dice el síndico en el informe general como una pieza importante, pero no es vinculante para él. Y en esta búsqueda de esa fecha inicial, no obstante que se trate de quiebra directa o indirecta, el juez no puede retrotraerse a los fines de las acciones de inoponibilidad de todo ese capítulo que habla de toda la revocatoria concursal, de pleno derecho, más de 2 años. A esos fines nada más. ¿Está? ¿Sí? Les digo el capítulo como para que, es decir, ese plazo de retroacción de 2 años, en el cual el juez no puede extenderse más de esos plazos, no puede retrotraerse a los fines previstos en ese capítulo, que es el capítulo, perdón, es una sección, la sección 3. ¿Está? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Me dicen cualquier cosa, miren que esta es una clase como, son unos privilegiados, es como si fuera una clase particular. Personalizada. Personalizada. Lindo, lindo. Dentro de la virtualidad podemos darnos este gusto, en la presencialidad también. ¿Hasta ahí, Constanza, vas entendiendo? Sí, sí, me quedó mucho más claro. Queremos traer a la quiebra bienes que habían sido sustraídos por el deudor mediante actos. ¿Sí? Los queremos traer ¿para qué? Para recomponer el patrimonio, que haya más guita en la quiebra, ¿está? Más líquido, más activo líquido. ¿Sí? Los traemos a la quiebra por medio de estas acciones. ¿Está bien? Por eso tratamos de recomponer el patrimonio, que es la prenda común de los acreedores, que el deudor los había sustraído mediante actos que algunos se presumen fraudulentos. ¿Está? Que son válidos, no son nulos, solo que no van a producir efectos respecto de la quiebra si se dan determinadas condiciones, que vamos a ver. ¿Está? Sí. Luis, ¿sí, Ignacio? ¿Sí, Constanza? Sí, sí. La voy Ignacio, siguiendo. ¿sí? Sí, la voy siguiendo. Perfecto. Perfecto, cualquier cosa me para. Entonces ahí, fíjense que el PowerPoint habla de acciones de ineficacia vinculadas al periodo de sospecha. Bueno, ¿por qué? Porque hay algunas inoponibilidades, algunas no son acciones tampoco, y algunas sí, que están vinculadas ¿con qué? Con el desapoderamiento, que lo vamos a ver más adelante, debe estar en este material, y si no se los adelanto, y lo digo rápido. Si el deudor, por ejemplo, una vez decretada la quiebra, estando ya desapoderado, realiza un acto de administración o de disposición, ese acto es inoponible de pleno derecho, ¿entienden? Porque está desapoderado desde la fecha de la sentencia de quiebra, sin necesidad de ningún acto, de ninguna publicidad, ni nada. Entonces, ese acto también va a ser inoponible. Si el deudor, por ejemplo, recibe un pago de un inquilino que tenía,
¿Está? O realiza en otra provincia, por boleto, alguna operación de compraventa. ¿Está? ¿Entienden? ¿Sí? Sí, sí. Ese acto es válido, pero es inoponible a la quiebra. Claro, porque tiene el desapoderamiento pleno en la quiebra. Claro, por eso dice el PowerPoint, acciones de ineficacia vinculadas al periodo de sospecha. Vamos a ver primero esta. No sé si al final del Claro. PowerPoint, porque no lo leí, habla de las vinculadas con el desapoderamiento. ¿Está? Lo mismo pasaba en el concurso, ¿no? Nos estamos hablando, en este caso, que estoy hablando de periodo de sospecha, a inoponibilidad, a la especie inoponibilidad dentro del género ineficacia. ¿Está? Ahora Claro, sí, lo mismo pasaba en el concurso, ¿no? Que era atenuado y que se hacía exacto, a título exacto. gratuito, no era Lo nulo. que pasa es que acá Y fulmina acá es pleno, claro, acá. ordenamiento de pleno derecho, el deudor no puede ni administrar ni disponer de su patrimonio. Entonces, si recibe algún pago, ese pago es inoponible. Si realiza, por ejemplo, algún contrato de locación, ese contrato de locación es inoponible. Si realiza un boleto de firma un boleto de compraventa, en el periodo de sospecha, ese acto es perdón, en el periodo de sospecha, después de la quiebra, también en el periodo de sospecha, pero después de la quiebra, peor todavía. ¿Entiendes? Claro, porque acá en la quiebra se resuelve la litis concursal con la liquidación de los bienes. En el concurso Ya había sé, pero lo que, había una negociación. sí, bueno, pero no nos enrosquemos por eso, porque no tiene nada que ver esto con eso especial, sino lo que tiene que ver acá es que el tema es que si vos, por eso dice, el material dice acciones de ineficacia vinculadas a periodo de sospecha. ¿Hay también ineficacias vinculadas al desaguadamiento? Sí, claro. Si el deudor realiza un acto de administración o disposición, luego de dictada la sentencia de quiebra, no sé si está al final del material porque no lo leí, obviamente ese acto es de pleno derecho, o a pedido del síndico, o el juez de oficio a pedido del síndico lo declara inoponible. ¿Por qué? Porque el deudor no puede ni recibir pagos, ni hacer pagos. ¿Viste? En la propia sentencia de quiebra dice, prohíbes hacer pagos o recibir pagos. ¿Está? Sí. Y aquel que paga al deudor, paga mal y paga 2 veces al fallido, ¿entienden? Tiene que pagar 2 veces. ¿Están entendiendo? O Sí, sea, sí, sí. las inoponibilidades vinculadas al periodo de sospecha, que voy a explicar ahora, que seguramente son las que tienen mayor dificultad de comprensión, y otras inoponibilidades que están vinculadas con ¿qué? Con el desapoderamiento. Y vamos a ver otras inoponibilidades también. ¿Está? Pero esas son las más importantes. ¿Está Luis? Sí, sí. ¿Y vos, Ignacio? Sí, Obviamente, nacen con la sentencia de quiebra. Entonces, la sentencia de quiebra, lo que se trata es de recomponer el patrimonio del deudor. Y si el patrimonio, por alguna razón, fue sustraído mediante algún acto, ese acto es válido, pero no produce efecto respecto a la quiebra. Por eso es inoponible. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, las llamadas acciones de ineficacia vinculadas al periodo de sospecha tenemos la acción de inoponibilidad ante actos ineficaces de pleno derecho, que yo no le llamaría acción, porque la propia ley dice que es sin acción y sin sustanciación, sin tramitación. Como está así en el material, el propio artículo 118 dice que en este caso no hay que correr vista, el juez de oficio o pedido del síndico lo puede hacer. ¿Entienden? Si se trata de uno de los 3 actos del 118, ¿bien? Es decir, si el deudor, por ejemplo, realiza una operación a título gratuito, realiza un pago anticipado de un crédito que debía vencer el día de la quiebra o con posterioridad, o mejora una garantía o constituye una garantía respecto de un crédito que antes no la tenía, respecto de deuda no vencida, ¿está? Esos 3 tipos de actos son inoponibles de pleno derecho, ¿sí? Porque se presumen fraudulentos. Iure et de iure sin admitir prueba en contrario, a pedido del síndico o de pleno derecho, sin sustanciación, sin correr ningún trámite. Por eso, cuando habla de acción, no sería una acción de acuerdo a mi perspectiva, porque no requiere tramitación. ¿Está? ¿Van entendiendo? Ahora, tienen que haber sido realizados esos actos que están enumerados taxativamente en el 118, realizados dentro del periodo de sospecha. Y para que estén realizados dentro del periodo de sospecha, tenemos que tener una resolución firme del juez que haya fijado la fecha inicial del estado de cesación de pagos por el 117, el primer dedito mío de la izquierda, y
dependerá de quiebra directa o indirecta, cuál va a ser el derecho de mi mano, ¿está? ¿Sí? ¿Sí, Ignacio? ¿Sí, Luis? Sí. ¿Sí? Constanza me hace así con la cara, pero Ignacio no sé. Ignacio, Sí, pone sí. porque somos poquitos, no se va a colapsar. Así A yo ver, ahí pruebo. ¿entendés? A menos que estés muy despeinado o estés, viste, en pijama, no te preocupes. Ya pruebo, ya pruebo. Yo diría, porque somos tan poquitos que está bueno porque yo me doy cuenta si me entienden. ¿No? Sí, está bien. Constanza, que me pidió repaso. Sí, Entonces, me quedó muy claro. otra acción, que esa sí es una acción, es la de revocatoria concursal, que está prevista en el 119. Hola, Ignacio. Está tomando mate, Ignacio, aparte. Máster. Entonces, otra es la acción del 119. ¿Bien? Que es la de revocación. Esa sí es una acción. Que es cuando es por conocimiento del estado de cesación de pagos, que la promueve en principio el síndico, previamente autorizado por el acreedor, es que ya vamos a ver los requisitos. Esa realmente es una acción que tramita por acción ordinaria o por incidente por acuerdo de partes, ¿bien? Y tiene una serie de requisitos que los vamos a ver ahora a continuación. Primero las vamos a enumerar. Después tenemos la acción de ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos, deducida por los acreedores, cuando no lo hace el síndico. Es decir, el síndico hay que intimarlo, lo tiene que intimar en el plazo que establece la ley, y si no lo hace, lo puede hacer a su riesgo y costa al acreedor. Ahora tiene que pagar las costas, no puede alegar beneficio de litigar sin gastos, se va a arriesgar. Pero si gana, va a tener una preferencia, como un premio, que ustedes lo van a ver como preferencia especial sistemática. Entonces, después tenemos la acción de ineficacia, la acción de fraude o pauliana, que es la que vieron seguramente en obligaciones, que si la introducen en una quiebra va a tener menores requisitos, que son para actos realizados por el deudor, pero fuera del periodo de sospecha. Porque vos decís, ¿qué pasa con los actos fraudulentes que realiza el deudor fuera del periodo de sospecha? ¿Van a quedar legitimados tal cual? ¿Lo vamos a dejar libre? Y no, tenemos otra acción, que es la revocatoria pauliana del Código Civil, que tramita por ordinaria, que tiene menos requisitos porque la vamos a hacer en una quiebra. ¿Está claro? ¿Bien? Y después, también la ponen como acciones, también vinculadas al periodo de sospecha, el cambio de imputación de pago o dación en pago efectuada por un tercero para aplicar al crédito hecho en valor al periodo de quiebra. ¿Esto qué es? Es suponete que vos le pedís la quiebra, vos sos acreedor, ¿sí? Y yo te pido la quiebra a vos, Luis. ¿Bien? Yo soy acreedor, vos sos deudor. ¿Bien? Entonces, vos, ¿qué haces? Me imputás en pago, en dación en pago, para neutralizarme el periodo de quiebra. Entonces, ese pago es inoponible. ¿Está? ¿Sí? Bien. Es inoponible. Lo dice el 122, si ustedes ven en la ley. ¿Está claro? ¿Sí? Es para evitar, el objetivo de esto es para evitar que yo te pida la quiebra para extorsionarte en vez de hacerte una acción individual. Pero en realidad, como dice Mafia, esto es muy teórico porque en realidad hay otras maneras por las cuales uno puede evitar esto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, sigo con esto. Díganme si... ¿Qué es el periodo de sospecha? Ya lo vimos. Tiene un punto inicial, donde está la mano acá, punto inicial, que es la fecha inicial del estado de cesación de pagos, y un punto final. El punto inicial lo fija siempre el juez. Fíjense que todo esto que les estoy explicando no puede articularse si no hay una fecha inicial del estado de cesación de pagos, dedito izquierdo mío, fijado por el juez por el procedimiento al 117. La fecha final del periodo de sospecha dependerá si se trata de quiebra directa o indirecta. Dedito derecho, ¿sí?
¿Qué es el periodo? Es un periodo transcurre entre la fecha inicial del estado de cesación de pagos que fija el juez y dependerá de quiebra directa o indirecta y la sentencia de quiebra. O la fecha de presentación del deudor en concurso preventivo si se trata de quiebra indirecta. ¿Está? ¿Cuál es la finalidad del periodo de sospecha? Ya lo vimos. Preservar el patrimonio deudor, que es la garantía de los acreedores, que va a ser luego liquidado, ¿bien? Y su liquidación distribuida entre los acreedores. ¿Qué más dice? Bueno, hay 3 sistemas que no nos vamos a detener, lo ven en el PowerPoint para su fijación. ¿Y cuál es nuestro régimen? O sea, los sistemas del derecho comparado. En esta clase de repaso no vamos a ponernos a repasar cosas que están en el material y que capaz que no les causa tanta dificultad. Yo creo que algunas cosas que ahora están entendiendo, me parecen, es lo que más les está causando dificultad. ¿Qué decir? Esto ya está. Fíjense, ¿qué dice la ley? El juez determina la fecha inicial del estado de cesación del pago mediante un procedimiento establecido en la ley en el artículo 117, ya lo sabemos. No tiene para ello límite temporal alguno. Ojo, no tiene límite temporal alguno para todos los otros, es decir, el periodo de sospecha no es solamente para las acciones de inoponibilidad del 115 de la sección tercera. El periodo de sospecha se aplica a otros fines también. Lo que pasa que en esos para otros fines que no sean las de la sección tercera, no rige el plazo de retroacción de 2 años. Por eso dice el material, no tiene límite temporal alguno, salvo para las acciones de ineficacia del 116, es decir, de la sección tercera. Por ejemplo, para no hablar para no seguir el orden del PowerPoint, sino que vayan entendiendo a medida que yo voy hablando. Si el tema de la inhabilitación es por ahí exacto, de los inhabilitación, administradores. derecho de restitución, derecho, ejercicio del derecho de receso, responsabilidad de terceros, ¿está? ¿Sí? Para esos periodos de sospecha, solo que no se aplica el límite de retroacción de 2 años, no hay límite temporal. ¿Está? Claro. En uno de esos supuestos que vos estás hablando es 1 año más. Que 1 año de la inhabilitación para personas humanas. Exactamente. Exactamente. ¿Están Y para personas jurídicas es definitivo. Exacto. Ignacio. Ahí medio que no entendí. O sea, sí entendí Ahí lo de te los perdí. plazos. Ahora tu compañero te va Los a plazos sí lo explicar este entendí. tema. Pero ese Te va a ejemplo de la inhabilitación y de que es de 1 año, no. Yo les dije que el periodo de sospecha no solamente rige para las acciones de inoponibilidad vinculadas con la sección tercera, ¿cierto? Sino que se aplica, el juez va a fijar por procedimiento 117 un periodo de sospecha. No va a tener límite temporal, en principio salvo para las de la sección tercera, que no puede retrotraerse desde la sentencia de quiebra de la demanda 2 años para atrás. Eso sí, ¿hasta ahí entendiste? Ahora, ¿qué pasa con la inhabilitación? ¿Qué dice la ley? Agarrar la ley, lo mejor acá es agarrar la ley, Ignacio. ¿Tenés la ley a mano? A mano no, pero la busco. Ah, flaquito, tenés que tener la ley a mano porque eso te resulta más fácil. Agarrar la ley a mano. Solo para las acciones de ineficacia es de los 2 años. Yo quiero ¿no? que agarren, sí, para las vinculados con la sección tercera. Bien. Pero yo quiero que agarres la ley, Ignacio, porque así te das cuenta solo lo que yo te digo. Ahí tenés a alguien que te está alcanzando la ley. Acá la tengo. ¿Qué artículo? Anda a la parte de inhabilitación. Yo quiero que vos te des cuenta solo lo que yo te digo antes de seguir, porque si no... ¿Qué artículo es el de la inhabilitación? Y buscate el 200 y pico. 235. Sí, 234. Bien. ¿Y qué dice, Ignacio, ese artículo?
que el fallido queda inhabilitado desde la fecha de la quiebra. ¿Qué más dice? En el caso de quiebra de personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas físicas que eran integrados sus órganos de administración desde la fecha de cesación de pago. A este Bueno, efecto no rige el límite temporal del artículo 116. claro. El año está, me parece, para acción de responsabilidad de terceros, Ignacio. Perdón. Hola Valeria, ¿cómo andás? Luis, Sí. vos estás leyendo el 235 decía. 235, fíjate. Ah, no, porque se me salió un pedazo de ley, por eso no encontraba el artículo. Se me salieron las hojas de la ley, no encontraba el artículo. Seguí leyendo. Donde dice duración de la inhabilitación, ahí el 236. Sí. ¿Qué dice? A ver. Hola Mauricio, ya me parecía que raro que no estabas acá con nosotros. Estamos repasando las acciones de inoponibilidad, las vinculadas con el periodo de sospecha, las no vinculadas con el periodo de sospecha. Estamos repasando todo eso. A pedido de Constanza. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que el periodo de sospecha, que no tiene plazo, salvo para la sección tercera. Y estamos hablando cómo afecta o impacta el periodo de sospecha con relación a la inhabilitación, o cómo se relaciona con relación con la inhabilitación. Entonces Ignacio está buscando la ley para tratar de poder relacionarlo, ¿bien? Porque ese plazo de periodo de sospecha, que es un periodo, ¿bien? Tiene un plazo para la sección tercera, que el juez en la búsqueda no puede retrotraerse más de 2 años. Desde la sentencia de quiebra o de la demanda de concurso se trata de quiebra directa o indirecta. Ahora, ¿qué pasa con la inhabilitación? Me lo preguntaron ahora, lo podría contestar para el final, pero para no. ¿Sí? ¿Qué pasa con la inhabilitación? Constanza, a mí se me desarmó la ley. Dice que cesa de pleno derecho al año de la fecha de la sentencia de quiebra. ¿Qué artículo es? El Sería como 236. excepción. No, pero eso es otra cosa. Eso es cuanto a la inhabilitación en general. Yo estoy diciendo periodo de sospecha. Es decir, aquellos integrantes del órgano de administración que a la fecha de la sentencia de quiebra no estaban integrando el órgano de administración, pero sí cuando el deudor estaba dentro del periodo de sospecha, ¿sí? Antes de la quiebra, entonces a ellos también les alcanza. Y ahí no rige el plazo de retroacción de 2 años, eso dice. Claro, ahí no hay límite temporal. No hay límite temporal ahí. Sí hay límite temporal en la acción de revocatoria, en la de responsabilidad de terceros. Fíjense. El artículo dice, ¿dónde está? Esperen. La responsabilidad prevista se extiende a los actos practicados, 174. La responsabilidad prevista en el artículo anterior se extiende a los actos practicados hasta 1 año antes de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Es decir, retomo. Para el pobre Mauricio, se fue una alumna, entró y se fue, se asustó. Yo puse un manito acá. Perdón, pero tuve cosas que hacer y No te preocupes. no llegué. Pero una alumna, una lástima que se haya ido porque estábamos explicando esto que le resultaba difícil. Este punto, este dedo, Mauricio, es la sentencia de quiebra en caso de quiebra directa. Y este dedo, el izquierdo, es la fecha inicial del estado de cesación de pagos que las fija el juez. Esto es el periodo de sospecha en una quiebra directa. ¿Sí? En una quiebra directa, el periodo de sospecha es el punto final, es la demanda de concurso preventivo, y el punto inicial sigue siendo la fecha inicial del estado de cesación de pagos. ¿Hay límite? No, en el periodo de sospecha. Solo hay límite a los fines de la sección tercera, que son las inoponibilidades
como la revocatoria concursal, los actos de pleno derecho, ¿bien? Eso sí, el juez no puede retrotraerse en la búsqueda de esto, de la fecha inicial, más de 2 años. Y en el caso de responsabilidad de terceros, se extiende hasta 1 año más para atrás. Eso es lo que dice el artículo 174. ¿Está claro? ¿Sí? Para inhabilitación, por ejemplo, aquellos integrantes del órgano de administración en caso de sociedades que estuvieran, que no integraran el órgano de administración a la fecha de la sentencia de quiebra, pero sí en el periodo de sospecha, también van a ser inhabilitados, y ahí sí ellos integraban el órgano de administración dentro del periodo de sospecha. ¿Entienden? Y ahí no rige el plazo de 2 años. ¿Está claro? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ignacio? ¿Sí, Ignacio? Sí, sí. Estoy perdido. ¿Estás perdido, Mauricio? Pero no, yo, o sea, me acuerdo algo de lo de la clase, pero me falta, no te preocupes porque tengo que leerlo este fin de semana, me meto con todo, pero es como que entiendo más o menos lo que estás diciendo, pero no lo tengo que cerrar con lectura, no te preocupes. Bien, ok. Va bien, va. Bueno, acuérdense que para que empiecen a articularse todas estas acciones de inoponibilidad, Sí. tiene que estar fijado por el juez la fecha inicial del estado de cesación de pagos mediante el procedimiento del 117. ¿Está claro? Tiene que estar firme esa sentencia, que fija el juez declarando cuál es la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Si no está firme, no se puede iniciar nada. Yo quería hacer una pregunta que no me había quedado claro respecto A a ese ver. artículo que usted dice, 117, dice 30 días posterior a la presentación del informe general. ¿Cuándo es el informe general? ¿En qué tiempo es el informe general en esta parte de la quiebra? Depende, si se trata de quiebra directa, el juez fija una fecha para el informe general, lo mismo que quiebra indirecta. Ah, claro, sí. En la sentencia del 88 lo dice, que fija una fecha. 88 en fin, claro, exactamente. Claro. Ah, bien. ¿Sí? Sí, sí. En el caso de quiebra indirecta por frustración del proceso, está, bueno, y ya tenés un informe, no tenés que volver a presentar un informe. ¿Bien? Ah, ahí está, esa es la parte que yo no... Está bien. Sí. Bueno, pero los informes son una pieza importante, aunque no vinculante para el juez, para la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que para articular y para dar vía a cualquiera de estas acciones de inoponibilidad, tiene que estar fijada por el juez con sentencia firme la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Bien. Si se pueden promover. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Sí, Constanza? Bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando ahí dice que no tiene temporal alguno en el material, ¿por qué no tiene límite temporal alguno? Porque solamente tiene límite el periodo de sospecha a los fines de la sección tercera, o, como vimos recién, revocatoria concursal, responsabilidad de terceros, que se extiende 1 año antes, hasta 1 año antes, ¿sí? ¿Bien? Pero para la sección tercera es la que está el límite de 2 años nada más. ¿Bien? Claro, o sea, el estado de decisión de pago puede ser 10 años antes. Ponele, por ejemplo. Tenés que compatibilizarlo con la prescripción. Ahí está la prescripción. Porque si prescribió, prescribió. Claro. Entonces ahí vos tenés la seguridad jurídica y hoy el plazo genérico del Código Civil y Comercial de prescripción son 5 años. Antes sí, eran 10 años. ¿Está? Ahora se modificó. ¿Está claro? Bien. Entonces, todo esto que explica el material, lo que hace es el límite de retroacción máximo que acabo de explicar. Bien, lo acaba de explicar, así que no quiero volver sobre esto. Bien, es decir, este límite de retroacción de 2 años es solamente a los fines de la sección tercera. Es decir, ¿a qué aplica? Como dicen los americanos. ¿A qué aplica? A la acción pauliana del Código Civil, introducida en la quiebra,
a la acción de responsabilidad de terceros y representantes, hasta un año de la fecha inicial de estado de cesación de pagos, perdón, el plazo de retroacción de 2 años no, el periodo de sospecha, me expresé mal, el periodo de sospecha aplica ¿a qué? A la acción pauliana del Código Civil interpuesta en la quiebra, a los actos de responsabilidad de terceros, que vimos recién, que lo dice el 174, al reintegro de bienes percibidos en ejercicio del derecho de receso del 149, y lo de inhabilitación que acabamos de ver del 235. En esos casos no rige el plazo de retroacción de 2 años, que es solamente a los fines de la sección tercera. ¿Está claro? Me equivoqué al decir las palabras. ¿Está? ¿Sí? Pero lo dije 80 veces hoy. Bueno, se ríe Ignacio. ¿Cuál es el trámite para la determinación de la fecha inicial? Bueno, está en el 117, lo leen en el material. ¿Sí? ¿Quiénes son los legitimados por observar? También lo leen en el material, que está detallado. ¿Bien? El juez puede ordenar o no la prueba. ¿Qué recursos hay contra esa sentencia? ¿Es apelable? Y una vez firme, que hace cosa juzgada, ahí vas a poder promover las acciones de inoponibilidad. Estoy pasando las firminas así rápido, voy por la 18, como para sintetizarle los temas, ¿está? Porque no podemos ver toda la clase esta y entera, más todo lo que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, eso está muy detallado, ¿bien? Ineficacia como sanción también, está explicado que la sanción es el género, la subespecie, lo dije al principio. Lo que pasa es que en vez de estar explicado al principio, está explicado luego. Pero está todo más adelante. Para vos, Mauricio, está, cuando escuches, podés escuchar la grabación de esta clase. Esto está explicado, las especies dentro del género de ineficacia, que son inoponibilidad, nulidad e inaplicabilidad, lo dije al principio, acá está ahora, a continuación, no importa, ¿sí? Y lo que habla acá es de las ineficacias, inoponibilidades que yo hablé al principio, que dije que hay inoponibilidades que están vinculadas con el desapoderamiento atenuado, como dijo Ignacio, del concurso preventivo, o pleno de la quiebra. ¿Sí? Si el deudor realiza algún acto prohibido, o que estaba sujeto a autorización judicial en el concurso preventivo, el acto es inoponible. Si el deudor realiza un acto de administración o disposición en la quiebra, en el que el desapoderamiento es pleno, no atenuado, el acto es inoponible. Esas tipos de inoponibilidades están vinculadas con el desapoderamiento. Yo lo dije al principio de todo, está en el material, como yo no lo leí el material, está más adelante el material. Así que lo tienen todo ahí, ¿sí? ¿Sí? Pasa que con más charla, ¿van entendiendo? ¿Sí? Perfecto, yo me había hecho lío con los plazos y ahora me quedó mucho más claro. Perfecto. ¿Vos, Luis? ¿Bien? Perfecto. Sí, no Yo después entendí. te voy a contestar la pregunta que me hiciste, pero que tenía que ver de otra cosa, por eso no quise confundirnos, que era lo de Ángel Barreiro y de mi ubicación. Pero por eso no te saqué de tema, no para no contestártela, no me gusta hacer eso, sino para no confundir los temas, ¿está? No, ¿Sí? no lo entendí de esa manera. Perfecto, está bien. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Bien, entonces, lo que hace ahí el material explica todas las situaciones de donaciones, de sucesiones, ¿entienden? Todo lo que tiene que ver con lo que ingresa al patrimonio y que es inoponible, ¿sí? Con motivo relacionado con el desapoderamiento. Es decir, si le ponemos títulos, inoponibilidades y desapoderamiento. Yo le pondría un título así, ¿está? Más genérico. Si yo tuviera que agarrar el pizarrón y le diga, bueno, las inoponibilidades, la ineficacia como género y las distintos, como género conceptual, distintas especies. Inoponibilidad, nulidad, inaplicabilidad. Dentro de las inoponibilidades tenemos las inoponibilidades vinculadas con la sección tercera, las inoponibilidades vinculadas con el desapoderamiento, que yo ya lo expliqué y está acá más adelante. ¿Sí? ¿Bien? Son inoponibles con respecto al acreedor de esas acciones. Con ¿no? respecto a la quiebra. A la quiebra.
Bueno, los acreedores. Fíjate vos Sí. pero las vinculadas al desapoderamiento no requieren de un periodo de sospecha, porque ya, escúchame, están hechas luego de la sentencia de quiebra. ¿Qué periodo de sospecha necesitas ahí? Claro. Por ejemplo, el deudor que reciba un pago de un inquilino, por ejemplo. O que firme un boleto de compraventa, ¿entendés? Porque ya hay una sentencia de quiebra, es inoponible de pleno derecho, a pedido del síndico o de oficio por el juez. Ya tenés una sentencia de quiebra ahí. ¿Para qué querés el periodo de sospecha? Si ya tenés una sentencia de quiebra declarada, ¿está claro? Son actos posteriores a la quiebra vinculados, son inoponibles vinculados con el desapoderamiento pleno de la quiebra. Porque el deudor no puede ni administrar ni disponer. ¿Está claro? Parezco Guzmán, porque ayer lo imitaban en un coso, y el programa, yo no sabía, no lo había visto nunca, que mueve las manos como yo. Así que, pero seguramente Guzmán, vieron que cuando te enseñan Macri también, ¿se acuerdan? ¿No? Para cambiar de partido político, que te enseñan a mover las manos. Yo soy así histriónica de toda la vida, no me enseñó nadie, soy así payasa. Bueno, ¿hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, en eso, como usted dice, si hay una sentencia, sí, obvio, pero para la sección tercera, como usted dijo, hay un periodo de 2 años, ¿no? Para poder promover las acciones o no acciones, las que son de pleno derecho, del 118, o la revocatoria pauliana del Código Civil, además de que tenés que tener una sentencia de quiebra firme, tenés que tener fijado el periodo de sospecha. Y para tener fijado el periodo de sospecha, el juez debe haber fijado la fecha inicial del estado de cesación de pago mediante el procedimiento del 117. Si no hay una sentencia firme del juez fijando la fecha inicial del estado de cesación de pago del 117, no puedes promover nada de esto. Anterior a la quiebra, me refiero, ¿no? ¿Sí? O anterior al pedido de concurso preventivo si se trata de una quiebra indirecta, Luis. Sí, sí. Esas manos que hice hoy. Sí, perfecto. Lo que, Mauricio, esa parte, ¿vas viendo? la parte de 116, decía yo, no puede retrotraerse a los efectos previstos de esta sección más allá de los 2 años de la fecha de auto de quiebra o de presentación de concurso preventivo, que es lo que usted me hacía. Claro, a los efectos de la sección 3. El juez en la búsqueda, para fijar, Claro. no puede retrotraerse más de 2 años. Bien. A los fines de esta sección. A los fines de los otros casos que vimos, sí puede ser más amplio. Claro, pueden ser más amplios. Perfecto. Siempre y cuando el límite, contestando lo que dijo Ignacio, es la prescripción de los derechos. Está bien. Seguridad jurídica, prescripción. Perfecto. Bien. Bueno, ahí lo que menciona son, habla de revocatoria concursal, la ordinaria pauliana, dentro del género ineficacia. Después, la de inaplicabilidad, se los voy a explicar después. Dentro del género de ineficacia dijimos que tenemos la inoponibilidad, la nulidad y la inaplicabilidad. La inaplicabilidad se las voy a explicar después. Vamos a ir a lo que más me parece que les resulta más difícil, que es el tema de las inoponibilidades que están vinculadas con el periodo de sospecha de la sección tercera. Me parece que son las que les pueden llegar a causar más dificultad. Las del desapoderamiento son más claras, viejo. Si vos realizás un acto en el periodo de sospecha, perdón, en el preventivo de desapoderamiento atenuado, o en la quiebra, ¿me seguís? Sí. Está desapoderamiento pleno, ese acto es inoponible, de pleno derecho, porque el deudor no puede ni administrar ni disponer. Esas son más fáciles de entender. Las que me parece que les requieren a ustedes más dificultad de comprensión son aquellas de la sección tercera. ¿Sí? ¿Sí, Constanza? Entonces, estoy tratando de seguir el material. Primero les voy a explicar los actos que son ineficaces de pleno derecho, que se los mencioné hoy al principio, realizados por el deudor en el periodo de sospecha, que no requieren tramitación, sino que el juez se puede pronunciar sin acción, sin petición expresa ni tramitación. Por eso yo decía que no son acciones. ¿Sí? El propio 118 dice, la resolución que dicta es apelable y recurrible por vía incidental. Es decir, si el deudor hubiera realizado
Cualquiera de estos tres actos que están taxativamente numerados en el artículo 118 es una restricción de derechos, por ende debe ser interpretada de manera restrictiva. Y si ustedes no necesitan que yo se los diga a esta altura de la carrera para poder argumentar eso. Están restringiendo un derecho, la interpretación es restrictiva. Me están ampliando un derecho, principio pro homine, la interpretación, sobre todo si es un derecho humano, es extensiva. ¿Ah? A esta altura lo sabemos. Entonces, si el deudor realiza alguno de los actos del 118, hay una necesidad de ningún trámite. Solamente para recurrir la resolución del juez, lo podés hacer por incidente. Apelable o por incidente. O sea, tenés dos vías de recurso, o por apelación o por incidente. Pero el deudor debió haber realizado alguno de los tres actos enumerados taxativamente, que ya los vimos hoy. Pago anticipado, de deuda no vencida, que vencía el día de la quiebra, o con posterioridad, con mejora de la garantía que tenía, que puede ser constitución de hipoteca o prenda, cualquier otra preferencia, si prestó plata sin intereses o intereses más bajas y lo aumentó, respecto de deuda que originariamente no tenía esta garantía. Pero tiene que ser respecto de obligación no vencida. Eso fue una presión de la banca internacional, de la banca internacional, para exigir, porque antes no decía no vencida en la ley anterior, ¿entienden? ¿Bien? Mejora de ese crédito, de la garantía de ese crédito, ¿bien? Que no la tenía antes. Pero la mejora, yo me acuerdo que cuando recién me recibí, teníamos la liquidación del Banco Marplatense, ¿bien? Entonces, se había caído la liquidación del Banco Marplatense, en el estudio, y me acuerdo que hicimos algunos incidentes o acciones de revocatoria concursal, que algunas inclusive las llevó Garabuso, del estudio nuestro la derivamos a Garabuso, y yo estaba recién empezada dando clase en concursos, y otras eran hipotecas o prendas realizadas en el periodo de sospecha. Entonces pedíamos pleno derecho. Esas eran más fáciles de hacer. Era una hipoteca o prenda, fecha de escritura, por ejemplo. ¿Sí? Dentro del periodo de sospecha, bueno, de pleno derecho, pedíamos al juez que declare la inoponibilidad y que entre el bien al activo del concurso. Vení el bien. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque estaba dentro del periodo de sospecha. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Porque se presume que esos actos son fraudulentos. ¿Bien? Por la naturaleza de los actos. Está todo detallado, es taxativa, está todo detallado, es una presunción de iure sin admitir prueba en contrario, ¿bien? Está, y cómo es recurrible esa declaración del juez, o por apelación o por incidente. ¿Está? Y no se necesita acción ni tramitación, y es a pedido del juez, síndico del juez de oficio. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, están los presupuestos, ¿bien? Tiene que haber una quiebra, debe ser juez competente, juez de la quiebra, tiene que haber una resolución firme, que yo le dije, de la fecha inicial del estado de cesación de pago dictada en el trámite del incidente específico al 117. El acto tiene que ser perjudicial para el acreedor, no hay necesidad de que se pruebe nada, porque ya el acto por sí mismo, por estar en el 118, se presume que es perjudicial. ¿Está? ¿Es necesaria declaración judicial? Sí, es necesaria declaración judicial. ¿Bien? Y el objeto es recomponer el patrimonio cesante. ¿Bien? Y tiene que ser realizado dentro del periodo de sospecha. ¿Sí? Bueno, acá dice no opera opelegis de pleno derecho, dice Cámara, porque no hay ineficacia sin un juez que no la pronuncia. En ese sentido, bueno, el juez tiene que pronunciarla, por supuesto, lo que pasa es que no se necesita trámite, por eso se llama de pleno derecho. Pero necesita una declaración del juez. ¿Está?
¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Después explica cómo se puede recurrir. La del 119. ¿Qué pasa con los demás actos que no están contemplados taxativamente en el 118? Y son realizados por el deudor en el periodo de sospecha. ¿Pueden ser atacados de inoponibles? Pregunta. Pregunta. ¿Cómo? Actos perjudiciales a los acreedores realizados por el deudor en el periodo de sospecha, pero que no sean los 3 taxativamente enunciados en el 118. ¿Podrían ser atacados de inoponibilidad? Pregunta. Vayan al 119. Vayan al 119. Vayan. Los demás actos perjudiciales para los acreedores otorgados en el periodo de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores. Dice. Y quien Exacto. Y ahí te dice cuál es la acción. Y quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pago Bueno, del deudor. por eso, ¿qué vas a tener que probar? El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio. Bueno, ¿vas a tener que probar perjuicio? No. El tercero, a quien vos demandás, va a tener que probar que no hubo perjuicio. Se presume la carga de la prueba. ¿Estamos? ¿Qué tenés que probar? Que el tercero conocía el estado de cesación de pagos. Tiene que haber una fecha inicial del estado de cesación de pagos, firme por el juez, una sentencia de quiebra, y tiene que haberse realizado el acto dentro del periodo de sospecha, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién inicia esta acción? En principio el síndico. Pero para ello requiere pedir autorización a la mayoría simple de acreedores quirografarios. Esto está muy criticado, generalmente se puede hacer por medio de una audiencia, ¿bien? ¿Está? Y se puede hacer por acción ordinaria, esa acción, o por incidente si hay acuerdo de partes. ¿La puede hacer otro legitimado? Sí. ¿Quiénes? Los acreedores interesados, que son los verificados y declarados admisibles, pero previa intimación al síndico, y además, en ese caso, solamente por acción ordinaria, y además tienen que cargar, porque si lo hace el síndico no tiene que pagar gastos ni nada, en cambio, y los gastos que irrogue luego tendrá la preferencia al 240. Pero si lo hacen los acreedores va a tener que pagar todo, porque se arriesga su gasto, y no puede alegar beneficio de litigar sin gastos. ¿Está claro? ¿Sí? Acá, disculpe, acá se va a tener que hacer cierto tipo de presunciones y probarlas, ¿no? Porque dice que conocía el estado de cesación de pago. ¿Cómo lo demuestro eso? Si conocía o no. Por eso generalmente este tipo de acciones tramitan no por incidente, sino por juicio ordinario. Quieren una prueba que alguna es indiciaria, claro. Si vos sos el primo, vos sos el que iba siempre, ¿entendés? Iba siempre al negocio, sabías que andaban mal, ¿entendés? Es decir, claro, hiciste un acto, sos un amigo, ¿bien? ¿Está? Sí, sí. Es decir, si vos realizas un acto... No, si hay una relación, por ahí es mucho más fácil de probar, pero la otra sería un poco difícil también, a los términos por probatorios. Ejemplo, si vos le vendés a un proveedor tuyo, por ejemplo, que sabía que estabas en la lona, claro, o algún amigo tuyo, o alguna persona que sabía que vos estabas en la lona. claro. Entonces le haces una operación de compraventa a título oneroso. Hay hechos indiciarios que podrían demostrar que esa persona conocía el estado de cesación de pagos. ¿Está? Sí, sí. ¿Entendés? De manera fraudulenta para evitar que ese bien ingrese a la quiebra. ¿Está? Y sea liquidado y repartido entre todos los acreedores. ¿Está claro? Es una tarea ahí del síndico. El síndico tiene para ponerse. Claro, exactamente. Pero
y si lo hace el acreedor porque el síndico no lo quiere hacer, requiere hacerse cargo de todos los gastos que irroga meterse en un juicio, con el riesgo que irroga. Ahora, si Claro. tiene un premio, va a ser una preferencia especial a sistemática, ¿sobre qué? Sobre el producido del bien que ingresa, entre la tercera y la décima parte que fija el juez, con límite en su crédito. Porque ese tipo se arriesgó. ¿Sí? Claro, está bien. A lo mejor tenía manera de probar, como un juicio ordinario, ¿viste? Largo. Claro. Claro. Bueno, ahí tienen el material está muy completo, habla de que cuando le inicia el trámite, qué pasa con el síndico, qué pasa cuando le inician los acreedores, qué tienen que pagar, ¿no? Está todo muy completo, el material, ¿bien? Y me faltó los supuestos dijimos que la ineficacia es el género de sanción legal que priva de efectos a actos jurídicos, y que a su vez se divide en 3 especies. Esas 3 especies son la inoponibilidad, la nulidad y la inaplicabilidad. Vimos la inoponibilidad en las distintas versiones, vinculadas con el desapoderamiento, vinculadas con la sección tercera, ¿se acuerdan? Sí. Bien, Profe, perdón. desapoderamiento atenuado del concurso preventivo. ¿Puede ser que haya también una nulidad procesal? No. Sí, las nulidades son otra de las Ah. que yo no las voy a tratar ahora. Está bien. Cuestión de tiempo. Entonces, y la inaplicabilidad es otra de las especies, que son actos que son lícitos, pero porque se decretó la quiebra, no van a producir efectos. Por ejemplo, por propia disposición de la ley de concursos. Es decir, esos actos legalmente son lícitos, no son actos ilícitos, contrarios al derecho. Pero porque hay una sentencia de quiebra, no van a ser inaplicables esos pactos o normas, que son lícitas. No son actos, perdón, son pactos o normas. ¿Cuáles? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con derecho de retención, las cláusulas compromisorias pactadas por el deudor, cuando se fija, por ejemplo, tribunal arbitral, o también las que fijan los pactos, las cláusulas que fijan la resolución por incumplimiento, el pacto comisorio. ¿Bien? O, por ejemplo, el derecho legal de ejercer el derecho de receso, te puede declarar la quiebra, no podés. Es decir, estamos hablando de pactos o normas lícitas, pero porque está en una sentencia de quiebra no la vas a poder ejercer. ¿Está bien? ¿Está? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Hicimos un repaso así muy redondeado de lo que me pidió Constanza. ¿Algún tema? ¿Querés que vayamos a lo que me preguntaste hoy, Luis, relacionado con inhabilitación? Bueno, hacemos un poquito de habilitación. Nos queda ahí un tiempito. Sí, todavía tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es la inhabilitación? ¿Es lo mismo que la calificación de conducta? Pregunto a ustedes. ¿Es lo mismo? Suena que no. ¿Les suena? No. No. Esto es como hoy les preguntaba a los chicos en medicina. ¿Qué es lo mismo que qué, perdón? Y algunos abogados Calificación de conducta. también. ¿Es lo mismo patria potestad que responsabilidad parental? No. ¿Es lo mismo régimen de bien de familia que régimen de vivienda? No. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ¿es lo mismo calificación de conducta que inhabilitación? No. La calificación de conducta que operaba ante había 3 tipos de calificación. Hay muchas calificaciones de conducta, pero la concursal, la producida por la quiebra, se producía. Si la quiebra era casual, porque no había, es decir, el deudor no estaba sospechado de algún delito de los que están en el Código Penal, de quiebra fraudulenta o culpable, no había ningún tipo de calificación de conducta. ¿Sí?
Eso era antes en el régimen derogado. En la quiebra culpable, porque el deudor había sido imputado de algún delito, de los que están en la parte de delitos vinculados al patrimonio, ustedes que están con penal y todo eso la tienen más clara que yo, ¿sí? Es decir, vinculados con quiebra fraudulenta, culpable, el juez declaraba la inhabilitación por el plazo de 5 años desde la sentencia de quiebra, ¿bien?, por medio de un incidente. Y para rehabilitar el deudor, una vez terminado, por eso todavía queda la rémora de la palabra rehabilitación, tenía que meter otro incidente para pedir al juez que lo rehabilite. Y si la quiebra era fraudulenta, que el juez calificaba como cuestión prejudicial al delito de quiebra fraudulenta, que la quiebra era fraudulenta, luego se producía la calificación de conducta por 10 años, desde la sentencia de quiebra. ¿Bien? Y el deudor, para pedir la rehabilitación, tenía que meter otro incidente de rehabilitación. En los dos había que pedir vista al síndico. ¿Está claro? Sí. Este régimen de calificación de conducta está derogado. Es decir, en caso de que haya un supuesto de quiebra culpable o fraudulenta, lo entenderá el juez penal, ¿sí?, con el procedimiento penal y las garantías penales. Pero ya no califica más el juez si la quiebra es fraudulenta, culpable o casual. Lo que se establece como un efecto, el principal efecto personal de la quiebra, hay muchos efectos personales, cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay una despersonalización de la responsabilidad del deudor, es decir, ya no responde con su persona, y hay una patrimonialización de la responsabilidad del deudor, quiere decir que responde con su patrimonio frente a los acreedores, palabra llana, porque es su prenda común de los acreedores. El principal efecto personal de la quiebra es la inhabilitación, que sustituyó el derogado régimen de la calificación de conducta. ¿Cuál es? O sea, ¿qué produce la inhabilitación? Bueno, fíjense, yo en esta parte de la ley, no sé qué, perdí las hojas de la ley, después la debe estar desperdigada por algún lado. El deudor no va a poder ejercer el comercio por sí ni por interpósita persona, ser gerente, todas las cosas que dice el artículo. Constanza. Sí, sí. Léelo. ¿Qué artículo estamos hablando? Del artículo, de la parte de inhabilitación. ¿Qué efectos produce la inhabilitación? El 238. Bueno, ¿qué produce, Ignacio? No puede ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones. Tampoco puede integrar sociedades o ser gestor o apoderado con facultades criminales sin efecto. Exacto, y también va a haber, entonces, eso es lo que produce la inhabilitación. Ahora bien, ¿por qué plazo? Epa, ¿por qué plazo? Vamos a distinguir acá personas humanas de personas jurídicas. Bueno, Si está. son personas humanas, ¿cuál es el plazo de inhabilitación? 1 año. ¿Y desde cuándo se cuenta? Desde la fecha de la sentencia de quiebra. Bien. Y te pregunto, pregunta capciosa de acuerdo a Ángel Barreiro, ¿es necesario, como había dicho en primera instancia, que el juez declare que concluyó el plazo de 1 año? No, es de pleno derecho. A partir Opera del fallo. automáticamente, exactamente. Pero, Bien, persona humana 1 año, ¿está claro? Persona jurídica ahora. definitivo. Salvo
los integrantes del órgano de administración. Salvo. ¿Era prórroga? ¿Eh? No, prórroga no era, no. Salvo prórroga. Salvo conclusión o conversión. Conversión. Obviamente, estos plazos que estamos hablando, muy bien lo que dijo Constanza, es el plazo genérico de un año, pero puede ser objeto de disminución o prórroga. Apréndanse bien cuándo habría prórroga y cuándo habría disminución. Lo dice la ley en forma textual. No requiere explicación esto, porque es fácil. Bien, entonces venían. Plazo genérico un año, salvo prórroga o reducción, bien. Persona humana. Persona jurídica definitiva. Ahora, ¿qué pasa con los integrantes del órgano de administración? Los que integran el órgano de administración, por ejemplo, los gerentes en una SARL, o los integrantes del directorio en una SA. ¿Sí? A la fecha de la sentencia de quiebra. ¿Qué pasa con el plazo de la inhabilitación? ¿Cuánto es? ¿Y desde cuándo corre? Miembro del directorio de una SA a la fecha de la sentencia de quiebra. Yo integro una sociedad anónima con ustedes. Quebramos. Son integrantes, además del órgano, además hay otros socios. Pero nosotros formamos 5 el directorio, a la fecha de la sentencia de quiebra. ¿Nos inhabilitan? Sí. Sí. Por palazo. Un año también. Desde la sentencia de quiebra. Ahora, Virginia Carrara, Guillermo Garabuzo, Valeria Guzmán y Sebastián Martínez no son a la fecha de la sentencia de quiebra integrantes del directorio, pero sí lo fueron a la fecha en que el deudor estaba dentro del periodo de sospecha que hablábamos hoy, en estado de cesación de pagos. ¿Se los inhabilita? Sí. ¿Pero desde cuándo el año corre? Desde queda firme la fecha inicial del estado de cesación de pagos por procedimiento del 117. ¿Está? Me lo repetí, Marcela, y me perdí. Repito. ¿Entendiste que nosotros estamos en el horno porque formamos Sí, el directorio? sí, nosotros sí. ¿Se quiebra? Me faltan de los otros directores de la administración. Pero que no estaban a la fecha de la sentencia de No quiebra, estaban en la fecha. sino a la fecha del periodo de sospecha, es decir, ahora, ¿cuándo corre la inhabilitación para ellos? Del año también, que opera automáticamente. Un año desde que queda firme la fecha inicial del estado de cesación de pago mediante el procedimiento al 117 que vimos hoy. Bien, ¿Está claro? ¿Sí, Luis? perfecto. Sí, sí, ahí está. Claro. Sí. Bueno, les hago como no tenemos poquito tiempo, les hago una pregunta. Entonces, acuérdense los plazos de la inhabilitación, prórroga, reducción, si opera o no de pleno derecho, el fallo Ángel Barreiro, apréndanselo bien. ¿Qué efectos tiene? Es el principal efecto. Ahora, ¿qué relación encuentran? Esto es importante, entre los... ¿Hay alguna relación entre los efectos personales y los efectos patrimoniales de la quiebra? Pregunta de examen, por ejemplo. Yo voy cerrando esta persiana que tiene todo. Sí, hay relación. ¿Cuál? El tema este de la inhabilitación sobre mi persona. A ver, explícamelo. Explícamelo. Claro, porque no respondo con mi patrimonio solamente, sino que tengo yo una inhabilitación para... No está claro. La respuesta está en el 111 o en el 112, no me acuerdo uno de los dos artículos. A ver, a ver. A ver, no se escucho. No, perdón, en el 109 está. Ah, porque herencia, 111 En el herencia de legajo. 109. A ver.
En el 109, me equivoqué, en el 109 está la respuesta. Administración y disposición de los bienes. Dice administración y disposición de los bienes. El síndico tiene la administración de los bienes y participa de su disposición en la medida fijada en esta ley. Los actos realizados por el ¿Lo fallido... encontraron o no? ¿Lo encontraron o no? Sí. ¿Qué relación hay, dicho de otra manera? ¿Hay alguna relación entre el desapoderamiento y la inhabilitación? Dicho de otra manera. ¿La pregunta? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna relación? Yo no me doy cuenta. Y el desapoderamiento es pleno, no va a poder ejercer ninguna acción sobre esos bienes. Dice claro que son ineficaces. No sé. No, ¿qué bienes están comprendidos en el desapoderamiento? Los bienes que estaban, que estaban presentes a la sentencia de quiebra y los que adquiere posteriormente. Hasta que termina la inhabilitación. Ah, ahí está la relación. Ah, La inhabilitación fija, el plazo de inhabilitación determina qué bienes están comprendidos dentro del desapoderamiento. ah, O sea, ¿qué bienes están comprendidos dentro del desapoderamiento? Los que tiene el deudor, los presentes, a la fecha de la sentencia de quiebra, los que adquiere hasta el fin de la inhabilitación. La ley habla de rehabilitación porque utiliza ese término antiguo que hoy está derogado. ¿Está claro? sí, quedó claro. Me parece que estamos cansados todos. Voy a tratar de llegar, le pedí a Valeria que si yo no llego, así puntual, porque yo doy clase en medicina y tengo que atravesar toda la ciudad, yo vivo en Playa Grande, del INE acá. Entonces, pero hoy llegué con tiempo, así que aparte voy a terminar 10 minutos antes allá, con que termine 10 minutos en medicina, antes ya llego. Así que, y me sobra el tiempo, porque hoy llegué re temprano. Así que ustedes anótense las preguntas, como hoy hicimos Mauricio un poco lo que, digo, qué temas les gustaría repasar. Constanza me dijo las inoponibilidades, las ineficacias, nos metimos con esto, y yo después me metí con inhabilitación. Sí. Yo solita por una pregunta que hizo, en realidad no solita, sino Luis hizo una pregunta que me llevó, que se la postergué para contestarla al final, porque era un tema distinto. Entonces, bueno, vamos haciendo así, ¿sí? ¿Me parece? Perfecto. Bueno, espero que haya sido clara la clase. Sí. Bueno, muchas gracias, Marcela. Espero que hayan entendido. ¿Vos pudiste entender que entraste más tarde, Mauricio? Sí, me pasa un poco que me tengo que meter un poco más la cabeza en la hora de quiebras y más de lleno. Y bueno, tengo que ver clases del campus que no llegué a ver, pero bueno, ya ahora el fin de semana espero ponerme al día. Bueno, a Cualquier disposición. cosa me anoto las preguntas, lógico. Porque Ustedes tienen, porque yo no veo en el chat, no veo el chat, por una cuestión les anoto les doy mi mail particular, no para que me hagan preguntas por el mail, sino que me digan, profe, tienen una pregunta al chat, a mi nombre, en el chat del campus, por si tienen alguna duda, ¿sí? Ahí les dejo mi mail. Se lo había dejado ya la otra vez, me parece. Creo que se lo había dejado, ¿no? Yo me parece que no lo tengo. Pero... Me parece que sí. Sí, se lo habías dejado, doctora. Claro, yo se los dejo siempre y le digo, mira, como yo no veo el chat siempre, porque tengo como 15.000 campus de todas las facultades, porque estoy en KS con 3 materias, en 2 en este cuatrimestre. Tengo medicina en 3 campus, 2 campus, o sea, 2 materias en medicina, más concursal, más tengo 8.000 campus. Entonces,
claro, no miro todos los días el campo, pero si ustedes me mandan un mensaje, por alguna duda que tengan, yo sí se los puedo contestar y si no se los derivo. Le digo, pregúntenlo a Guillermo Garabuso, pregúntaselo, ¿entienden? ¿Está? ¿Sí? Genial, Marcela. Abrazo virtual. Gracias. Gracias, muchas Chao, gracias. chao.